Bienvenido a esta nueva meditación. Hoy hablaremos sobre intuición y razón, el poder de unir lo femenino y lo masculino en tu vida espiritual. Una reflexión que nos invita a reconocer la sabiduría femenina y el discernimiento masculino como dos fuerzas que, en equilibrio, pueden transformar nuestra conciencia. ¿Cuántas veces te has dejado guiar por la intuición, pero has dudado porque tu razón no encontraba pruebas? ¿Y cuántas veces tu mente lógica te dio argumentos claros, pero tu corazón te decía otra cosa? ¿Será que hemos separado demasiado lo que en realidad nació para estar unido? Es posible que la verdadera sabiduría nazca no de elegir entre intuición o razón, sino de aprender a escucharlas al mismo tiempo. Cuando enfrentas una decisión importante en tu vida, ¿qué voz escuchas primero? ¿La voz suave de tu intuición o la firmeza racional de tu discernimiento? ¿Y qué pasaría si pudieras aprender a que ambas hablen en armonía dentro de ti? Comencemos este viaje con el corazón abierto y la mente curiosa, listos para abrazar el espectro completo de nuestra sabiduría interior. La intuición es ese saber silencioso que surge más allá de la lógica, una corazonada, una idea repentina, la sabiduría de tu corazón y tu cuerpo. Pero, ¿qué nos dicen las tradiciones espirituales sobre este misterio? En el hinduismo, Saraswati es la diosa de la sabiduría, la música y la inspiración. Su voz fluye como un río, recordándonos que la intuición es también conocimiento, aunque no siempre podamos explicarlo con palabras. En el cristianismo, el Espíritu Santo otorga el don del discernimiento, esa capacidad de ver con claridad dónde hay verdad y dónde hay engaño, guiándonos hacia decisiones que reflejan la voluntad de Dios. Intuición y discernimiento, ¿acaso no son dos reflejos de la misma luz? No se trata solo de datos o argumentos, sino de sentir lo que se siente bien o mal, y de percibir la verdad más allá de las apariencias. Pregúntense, ¿cuándo siguieron una corazonada y qué sucedió? ¿Cuándo la ignoraron? ¿Cómo se manifestó el discernimiento en su vida? Construir confianza con su intuición y discernimiento es como aprender un nuevo idioma. Empiecen de a poco y se volverá más claro con la práctica. Ahora, pasemos a la razón, la luz clara y brillante que organiza, analiza y planifica. La razón da forma a la inspiración, ayudándonos a convertir las ideas en realidad. No es enemiga de la espiritualidad, sino una herramienta vital para el discernimiento y la acción práctica. Cuando la intuición enciende una idea, la razón nos ayuda a entenderla y actuar en consecuencia. Piensen en construir una casa. La intuición la sueña, la razón la construye. Usen la razón con atención. Hagan preguntas, evalúen opciones y busquen consejos. Dejen que la razón los guíe con compasión, asegurando que sus acciones sean sabias y efectivas. Juntas, la intuición y la razón crean una vida inspirada y con los pies en la tierra. En la sabiduría oriental, la diosa Saraswati encarna la intuición, la creatividad, la inspiración y el flujo de la conciencia. Ella se sienta junto a un río, simbolizando la corriente infinita de ideas e intuiciones. La música de Saraswati no es solo habilidad técnica, sino conexión intuitiva, una metáfora perfecta para vivir en sintonía con la sabiduría interior. Su energía es suave y receptiva, recordándonos que la verdadera sabiduría a menudo proviene de la quietud y la apertura. Participen en actividades creativas o pasen tiempo en la naturaleza para conectar con este flujo. Pregúntense, ¿cuál sería el camino más creativo y elegante a seguir?
Saraswati nos enseña a confiar en el río de la intuición, permitiendo que nos guíe con gracia. En la tradición cristiana, el Espíritu Santo representa el discernimiento, las orillas firmes que guían el río de la intuición. Este Espíritu de verdad trae claridad y orden, ayudándonos a distinguir la inspiración genuina de los impulsos fugaces. Las orillas no restringen el río, le dan dirección y propósito. Cuando se sientan inspirados, hagan una pausa y pregúntense, ¿esto está arraigado en el amor? ¿Traerá paz? Usen la razón para examinar sus intuiciones, asegurándose de que se alineen con sus valores más elevados. El Espíritu Santo nos recuerda que la fe no es ciega, sino guiada por un juicio sabio. La verdadera sabiduría emerge cuando la intuición y la razón bailan juntas. La intuición ofrece la revelación, la razón la ancla en la realidad. Imaginen a un científico. Un destello de inspiración lleva a experimentos y análisis. Los avances provienen de ambos. En la vida, una urgencia intuitiva de cambiar de carrera necesita la razón para planificar la transición. La intuición, guiada por la razón, evita la fantasía. La razón, inspirada por la intuición, evita la rigidez. Cuando el corazón y la mente se alinean, las decisiones se sienten claras y pacíficas. Practiquen honrar ambas. Esperen la alineación antes de tomar grandes decisiones. Este es el camino de la sabiduría integrada. Imaginen su vida como un río. La intuición es el agua que fluye, la razón las orillas que la guían. El flujo del río trae pasión y creatividad. Las orillas proporcionan dirección y enfoque. Demasiada estructura ahoga el flujo, muy poca lleva al caos. El equilibrio es clave, orillas fuertes y un río vibrante. Reflexionen. ¿Su vida es demasiado rígida o demasiado desorganizada? ¿Dónde pueden fortalecer sus orillas o dejar que su río fluya más libremente? Usen esta metáfora para encontrar la armonía y permitan que su vida se mueva con gracia y poder. Integrar la intuición y la razón es un viaje personal. No hay una fórmula única. Empiecen por notar qué voz prefieren. ¿Analizan demasiado o actúan por impulso? Si son racionales, practiquen escuchar su instinto de a poco. Si son intuitivos, hagan una pausa y dejen que la razón aclare sus sentimientos. No se trata de suprimir un lado, sino de dejar que cada uno apoye al otro. Algunos días necesitarán más estructura, otros más fluidez. Con paciencia, tejerán ambas en una vida de sabiduría y acción efectiva. Al terminar, recuerden, ya están completos. La intuición y la razón están dentro de ustedes. El camino espiritual se trata de despertar a esta plenitud, no de convertirse en alguien nuevo. Confíen tanto en su saber silencioso como en su mente clara. Cuando se sientan perdidos, hagan una pausa, escuchen su intuición y luego dejen que la razón los ayude a actuar. El mundo necesita su sabiduría integrada, su corazón y su mente trabajando juntos. Al recorrer este camino, se convierten en un faro de equilibrio para los demás. Observen la danza dentro de ustedes, nútranse de ella y compartan su viaje. Gracias por unirse, que sigan despertando a su infinita sabiduría interior.